Apreciados amigos, un saludo cordial. Estamos listos para comenzar un nuevo trimestre. La lección para este trimestre se titula La misión de Dios, mi misión. Y a través del estudio de este trimestre vamos a ver tres puntos importantes. En primer lugar, Dios creó todo perfecto. Lamentablemente, el hombre cayó en pecado, pero Dios tenía preparado el plan de salvación y cómo Él lo puso en práctica. Y esta lección está dividida en dos partes. Esta semana estudiaremos la primera parte, así que preparémonos para sumergirnos en el desarrollo de la lección de esta semana. Muy bien, apreciados amigos, con ustedes una vez más el pastor Luis Seguiluz y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes la lección semana a semana. Muchas gracias por sus likes y quisiéramos que se suscriban porque de esta manera también ustedes están haciendo evangelismo, están compartiendo la palabra de Dios y de esta manera también pueden recibir los videos cada semana o algunos otros videos que vamos a preparar. Pero también recuerden, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, nosotros mismos nos estamos alimentando de la palabra del Señor. El versículo para esta semana se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 9. Y como cada semana, nuestro hermano Ezequiel Peña nos trae este versículo cantado, así que vamos a dejar un tiempo con él para escuchar y meditar en el versículo de esta semana. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos una vez más entonces ahora a repetir nuestro versículo de memoria que se encuentra en el libro en Génesis capítulo 3, versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mis queridos amigos, la misión se encuentra en el corazón de Dios. Dios desde un principio tenía planificado rescatar al hombre por si éste caía en pecado. No estaba en los planes de Dios el pecado, pero estaba en los planes de Dios una solución si es que el pecado entraba a este mundo. Dios en su corazón tiene la misión, tiene el deseo de rescatar al ser humano, porque la misión se encuentra en su origen y su finalidad en el corazón mismo de Dios. Esta misión comenzó con Dios mismo, cuando trajo a la existencia el universo y luego creó a la humanidad. La misión de Dios tiene un propósito y es rescatar a la raza humana caída. Y finalmente se cumplirá, porque todos los propósitos de Dios se cumplen porque el Señor es amor. Dios es amor. Así que todo esfuerzo misionero se centra en la obra creadora, redentora y restauradora de Dios mismo, como creador y como sustentador del universo. Así que la misión de Dios en favor de nosotros es una misión que está enmarcada en un plan de salvación. Y esto vamos a ver durante esta semana y la próxima. La lección está presentada en dos partes importantes. La lección nos muestra que, que Dios nos tiene en las palmas de su mano. Dios nos protege y nos ama y nos cuida.
Él quiso desde un principio que el hombre goce y disfrute de toda la hermosura de la creación. Dios quiso que a través del amor el hombre pueda disfrutar de las bendiciones de la creación. Dios puso en el ser humano un reflejo de lo que es Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de decidir, con la capacidad de amar, con la capacidad de pensar, con el libre albedrío que lo diferenciaba de toda la obra de la creación. Pero también recordemos que el enemigo descendió a esta tierra y Satanás engañó, persuadió engañosamente a Eva y de esta manera la llevó a tomar del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y así se apartó del Señor, se alejó de Dios. Trajo una consecuencia desastrosa, negativa y lamentable para nuestra humanidad. Pero, como hemos mencionado, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito para este planeta Tierra y lo iba a llevar a cabo por medio de Jesucristo. En Génesis 3, 9 al 15, nosotros encontramos el protoevangelio. O sea, encontramos allí un mensaje profético relacionado con el plan de salvación. Ya desde que el Señor le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Desde allí el Señor estaba ya buscando que rescatara al ser humano. No es que Dios no supiera dónde estaba Adán y Eva. No era una pregunta relacionada con ubicación. Era una pregunta relacionada más con su situación, con el estado en el cual el ser humano se encontraba en ese momento. Dios quería que el hombre reflexionara, recapacitara y se diera cuenta de su condición, de la situación en la cual estaba ahora. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado lo había llevado a alejarse, a ocultarse de Dios. En pocas palabras, el pecado es la separación de Dios, es alejarnos de Dios. Como consecuencia, transgredimos los mandamientos de Dios al alejarnos de Dios. Cuando nos separamos de Dios, caemos en el engaño, caemos en el pecado, caemos en la desgracia. Pero Dios es amor. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor al ser humano. Y Dios también ha establecido que su plan de salvación ha de tener como objetivo rescatar al hombre de su condición caída, de su condición pecaminosa, de su naturaleza degradada, rescatándolo para que pueda así alcanzar la salvación. Así que la esperanza del ser humano es que va a ser salvo en Jesucristo. Vamos a poder ser reconciliados con Dios y un día no muy lejano estar con Él por la eternidad. Así que Dios sale al encuentro del hombre. Dios va a buscar al ser humano caído. Dios toma la iniciativa. No es que el hombre va y busca a Dios. No es que el hombre reconoce que ha caído en pecado y va buscando al Señor para que lo salve. No, al contrario, el pecado hace de que él se sienta avergonzado, se sienta mal, se sienta sucio, se sienta desnudo y por esta razón busque que ocultarse de Dios. Esa luz que lo cubría, esa santidad que estaba rodeándole y no permitía que sintiese vergüenza, que no se sintiese desnudo, entonces ahora desapareció y en su condición pecaminosa busca que cubrirse por medio de obras humanas. Esas hojas de higuera no deben haber durado mucho tiempo. Dios tenía ya preparado un plan para salvarlo. Dios había preparado ya un plan de redención. Ese plan que lo puso en práctica, inmediatamente el hombre cayó en pecado. En la palabra de Dios también en Génesis 17:7, vamos a buscar en nuestras Biblias, Génesis capítulo 17 y versículo 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 26:3. Una vez más, aquí el Señor menciona, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y vamos a ir ahora a Génesis 28:15, que dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En el Antiguo Testamento notamos también cómo Dios una y otra vez extiende sus lazos de amor para atraer al hombre hacia Él. Le promete que a través de ese pacto haría que su descendencia, sus generaciones futuras, disfruten de la bendición de la salvación. Después del diluvio, el pueblo de Babel construyó una ciudad y una torre para salvarse por sí mismos, no confiando en la palabra de Dios, sino en sus propias obras. Así que el Señor, a través de Abraham, envía un mensaje para que pudiese así Abraham salir de esa contaminación, de esa ciudad, del pecado, y vaya a la tierra a la cual el Señor le mostraría. Y hace de que salga sin saber a dónde iba. Eso significa salir con fe, comenzar a caminar confiando en Dios. Esto es lo que el Señor quiere. Dice, yo seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, iré yo a tu lado. Esto es importante notar. Ya en la historia de José, cuando termina en Egipto, el Señor también dice que estuvo con José. José había escuchado, había aprendido de Dios y él se mantuvo cerca del Señor, caminó con el Señor, fue fiel al Señor y no se apartó de sus caminos. También en el caso de Moisés, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, yo te bendeciré, yo te cuidaré, yo te protegeré. Ve y libera a mi pueblo. Así que en el Éxodo encontramos que el Señor los liberó, pero no los dejó solos. Él dijo, constrúyame un santuario y yo habitaré en medio del pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo, al lado de sus seres creados. Desde el principio, Dios venía y buscaba a Adán, buscaba a Eva, estaba con ellos, caminaba con ellos, tenía un encuentro con ellos. Imagínense ustedes que un día viene Dios y no encuentra a Adán y a Eva. Y Adán, ¿qué pasó? No te encuentro, no te veo. ¿Dónde estás? No es porque Dios no sabía dónde estaban, sino que Dios quería que ellos sintieran su condición, reconocieran lo que habían hecho, vieran que las consecuencias del pecado son terribles y son dolorosas. Jesucristo estaba siendo representado en ese cordero allí en el jardín del Edén, como también en el santuario que construyeron en Egipto. Cada vez que se hacía un sacrificio, estaban ahí contemplando al futuro Cordero de Dios. Estaban contemplando al Mesías que un día vendría a morir en su lugar. Ese sistema del santuario era un sistema simbólico que ilustraba el plan de salvación. Por esta razón, el Señor quería que nosotros conociéramos y viéramos todo este sistema ilustrativo para que también entendiéramos por fe lo que el Señor había mostrado en el Antiguo Testamento a su pueblo, que también veían por fe. La diferencia está en que ellos veían por fe hacia el futuro, la venida de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora nosotros vemos por fe hacia el pasado, lo que el Señor hizo, cómo se cumplieron esas profecías cuando Jesús vino a morir en la cruz, pero también tenemos la expectativa, la confianza, la esperanza y la certeza de que un día el Señor vendrá para que podamos restaurar esa relación y estar con Él por la eternidad. ¿Qué más nos dice la lección de esta semana? Dios es un Dios misionero. Dios realiza esa misión a través de Jesucristo, quien quiere
salvarnos. Dios es un Dios de amor. Dios quiere y anhela estar con nosotros, quiere bendecirnos, quiere acompañarnos en nuestro caminar diario. El Dios que se hizo uno con nosotros. ¿Por qué? Porque para poder rescatarnos, Dios envió a Jesucristo a hacerse como uno de nosotros, para que tuviese los mismos sentimientos que tenemos nosotros, para que pudiese encarnar la situación del hombre caído y pudiese morir en nuestro lugar, entendiéndonos realmente, comprendiéndonos, empatizando. Todo lo que Dios hizo fue con una estrategia misionera. Y el deseo de Dios de estar con la humanidad en esta dimensión nuestra es a través de la encarnación de Cristo. Fue Cristo concebido por el Espíritu Santo. Cristo vino a través de María. Cristo vino y ahora Él, Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesús quien salva al pueblo de sus pecados. Tú y yo podemos ser salvos porque tenemos un misionero que vino desde el cielo a esta tierra para rescatarnos. Y yo te pregunto, ¿dejarás que Cristo te rescate? ¿Permitirás que el Señor te salve? Dios con nosotros, Emmanuel, Dios que había habitado con su pueblo en el santuario, ahora habitaba con él en la persona de Jesucristo. Todo ese sistema de enseñanzas simbólicas ahora se plasmaba y se ejemplificaba de una manera más completa, más total en Jesucristo mismo. El Verbo fue hecho carne y habitó en nosotros, habitó entre nosotros. Todas las profecías del Antiguo Testamento hallaron su cumplimiento en Cristo Jesús. El plan divino se hizo uno con nosotros. Jesús, caminando en este mundo, era el Salvador del mundo. Pero lamentablemente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo a quien él vino a buscar y a salvar no estaba preparado, no había preparado su corazón, no estaban esperando al Mesías, estaban con los ojos vendados por culpa del pecado, habían puesto en su corazón la ley por encima de Cristo. Se habían vuelto legalistas, habían endurecido sus corazones y no estaban permitiendo que Jesús hiciera la obra de salvación. Esa condición triste del pueblo de Dios en su primera venida no debe repetirse en la segunda venida. El Señor quiere que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender el plan de salvación en toda su magnitud, para que podamos entender que Dios sigue estando con nosotros. La vida y el ministerio de Jesús fue revelado de manera suprema de parte de Dios para nosotros. En unos 3 años, Dios pudo revelar en Jesucristo más de lo que se reveló en el Antiguo Testamento. Y todo esto tiene sentido cuando nosotros experimentamos la conversión, cuando nosotros aceptamos el mensaje de Cristo, porque la naturaleza misionera de Dios ahora se revela más plenamente por medio del Espíritu Santo cuando entra en nuestro corazón y nos transforma y nos cambia. Por eso cuando leemos Juan 3:16 entendemos perfectamente que Jesucristo vino aquí porque nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios por nosotros que hizo posible que Jesús entregara su vida. El que crea no se pierda. Esta es la amplitud, esta es la cobertura del amor de Dios para todos, para que todo el que crea, todos debemos aceptar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente vino para una élite, para un grupo, para una nación, para una raza. Él vino para que todos, no importa cuán alto o cuán bajo hayamos alcanzado nuestras vidas. No importa cuál sea el nivel de preparación que tengamos. No importa la condición en la cual nos encontremos cuando aceptamos a Cristo.
Cristo no quiere que nosotros cambiemos para ir a Él. Él quiere que vayamos a Él para que Él nos cambie. De esta manera, el Señor quiere que nosotros podamos estar con esa expectativa de lo que Él hizo en el pasado, pero que tengamos una esperanza puesta en lo que Él ha prometido en el futuro. Todo esto se logra aceptando a Jesús, abriendo nuestro corazón a Dios, dejando que Él entre en nuestra vida, porque el Señor nos ha llamado y ese llamado tenemos que responderlo positivamente. Venid a mí, dijo el Señor Jesús. Ven y sígueme, dijo Jesús. Yo os haré pescadores de hombres. El Señor quiere que también nosotros cumplamos con esa misión que está en el corazón de Dios, esa misión que se plasmó en Jesús, esa misión que fue revelada a los profetas y esa misión que es dada a cada aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor para ser sus discípulos. Y el Señor dice, si vosotros sois mis discípulos, haced todo lo que yo os he enseñado. Guardad mis mandamientos. Síganme. Ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y antes de ascender Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor es que va a estar con nosotros. El Señor nos va a acompañar. El Señor va a hacer posible de que esas almas que están deseosas de conocer a Dios, de salvarse, lo acepten cuando nosotros les vamos a compartir las palabras de salvación, el mensaje eterno. Nosotros somos la boca del Señor, somos los pies del Señor, somos las manos del Señor. El Señor nos quiere utilizar como sus emisarios y mensajeros, como sus mayordomos, pero también como sus representantes, como sus embajadores. Tú y yo hemos sido llamados para cumplir una misión. Tú y yo hemos sido llamados para ser discípulos del Señor. El Señor quiere que nosotros cumplamos con esta misión. Esta misión es importante porque de ella depende la salvación de muchas personas, la salvación de muchas almas. Dios viene otra vez. El Señor lo ha prometido. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el propósito del plan de salvación. La salvación, la restauración y la reubicación de los salvos en los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor quiere que nosotros moremos con Él por la eternidad. Dios quiere que nosotros podamos estar a su lado, que nosotros podamos disfrutar de la eternidad. El Señor mismo dice que estará con ellos como su Dios, dice Apocalipsis 21:3. Dios estará al lado de su pueblo. Nosotros disfrutaremos de la presencia de Dios. No podemos dejar pasar por alto esta invitación que el Señor nos hace para ser salvos, para ser verdaderamente hijos de Dios. Ahora, después del pecado, nosotros hemos aceptado voluntariamente ponernos en el terreno del enemigo. Dios envió a Jesucristo para que Él venga a rescatarnos. Jesucristo pagó el precio. El pagar el precio de rescate es la redención. Él nos redimió del pecado. Ahora nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, podemos ser salvos. Este es el centro del mensaje de salvación. Este es el plan misionero de Dios. Rescatarnos de las garras del enemigo para llevarnos y disfrutar de la bendición y de la presencia de Dios. También a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, alabarán
por la eternidad a aquel que les salvó. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es el Salvador. Él estará a nuestro lado por la eternidad. Y aquí encontramos el cuadro más hermoso de la redención. El Dios que finalmente cumplirá esa misión en sus hijos cuando los vea en el reino de los cielos disfrutando de la eternidad. Así que, ¿cuál es el desafío para nosotros? Orar por aquellos que han de ser salvos. El Señor nos desafía para que nosotros también cumplamos esta misión. El Señor quiere que nosotros pensemos en una persona, o en dos, o en tres, o en el número de personas que nosotros quisiéramos que se salven. Hagamos una lista con los nombres de estas personas y comencemos a orar por ellas. La oración tiene poder. La oración abre puertas. La oración transforma vidas. La oración cambia los corazones porque es la llave que abre la puerta para que Dios pueda entrar, para que el Espíritu Santo pueda comenzar a obrar de manera milagrosa y poderosa. Así que nuestra misión ahora es poner en un papel los nombres de aquellos que quisiéramos que sean salvos, por los cuales nosotros vamos a comenzar a orar. El plan de nuestra redención no fue un pensamiento posterior, no, fue un plan formulado antes aún de la caída de Adán. Desde el principio Dios sabía de la apostasía de Satanás. No es que Él lo haya tenido en sus planes, sino que Dios conoce todas las cosas desde el principio. El Señor conoce todas las cosas antes que sucedan. Y entonces el Señor, previendo todo esto, se anticipó preparando un plan para esta terrible emergencia. Dios aseguró que el hombre podría salvarse por medio de Jesucristo. El Señor es un Dios misionero y la misión pertenece a Dios y nosotros solamente somos enviados del Señor para cumplir con esta misión de salvación. La relación de Dios con Adán y Eva, como, como sabemos, era una relación personal. Y esta relación va a volver a ser igual una vez que el Señor restaure todas las cosas como fueron en el principio. Dios está listo para cumplir sus planes, pero falta un poquito de tiempo. Falta que todo el mundo conozca a Jesucristo. Y el Señor va a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad en el menor tiempo posible. Va a utilizar todos los medios y todos los recursos porque el Señor quiere que todos se salven y alcancen la vida eterna. Yo quisiera leer unos pequeños párrafos del libro El Camino a Cristo, capítulo 1. Dice, se revistió de la naturaleza del hombre, Jesucristo, para poder simpatizar con sus necesidades. Y dice que Jesús en todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Y es lo que debe haber también en nuestro corazón, ver a todas las almas como candidatos para el reino de los cielos. Dice también, Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Qué hermosa declaración, ¿verdad? En la página 17 dice, lo dio no solo para que viviese entre los hombres, llevase los pecados de ellos y muriese para expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. En otras palabras, el Señor lleva en su cuerpo las marcas de la cruz. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. El plan de salvación es un plan misionero. Dios es un Dios misionero.
Jesús vino en plan misionero para que este mundo caído pudiese tener la oportunidad de salvación. Tú y yo estamos dentro de los planes misioneros del Señor. El Señor quiere que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna. Y quiere que también nosotros participemos de este plan misionero, alcanzando a los que no conocen a Dios, a los que no han aceptado al Señor, a los que todavía no han decidido por el Señor. Todavía hay tiempo para que muchas otras personas se integren al grupo de salvados, para que se integren y comiencen a caminar en los caminos del Señor. Recordemos, nuestra misión es predicar el mensaje de salvación. Nuestra misión es compartir a Cristo, contarles nuestro testimonio, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha salvado, cómo nos ha transformado, y contarles también que Él viene pronto y que debemos estar preparados para vivir con Él por la eternidad. Que el Señor nos bendiga en el estudio de esta lección, y la próxima semana completaremos la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Que esta lección nos motive a tener un espíritu misionero, a que veamos a todas las personas como candidatos para el reino de los cielos y que nosotros nos preparemos para que podamos estar allí también. Que el Señor te bendiga en esta semana.